El sol de la tarde, un disco de fuego implacable, comenzaba a descender sobre la Sierra Gorda queretana, pintando de tonos anaranjados y violetas las crestas de los montes. Los cerros, testigos mudos de siglos de historias, se erguían como gigantes verdes y grises ante un cielo que se teñía de un duelo entre la luz y la sombra. El aire, caliente aún, olía a tierra seca, a polvo levantado por el viento cansado y al aroma lejano de hierbas silvestres, orégano y mejorana. Por un camino de terracería, polvoriento y lleno de surcos, avanzaba la figura solitaria de un hombre a caballo. Era don Ignacio Morales, el halcón en sus tiempos de gloria, ahora solo un excharro cuyo único patrimonio era el cansancio en los huesos y el amargo sabor de la derrota en el alma. Su espalda, antaño recta como un mezquite joven, ahora se curvaba ligeramente bajo el peso de una chaqueta de cuero gastada. Su sombrero de charro, aunque limpio, mostraba las cicatrices del tiempo y el uso. Sus ojos, del color de la obsidiana, miraban el horizonte con una mezcla de resignación y una profunda, muy profunda, tristeza. A su lado, trotando con una lealtad que conmovía hasta las piedras del camino, iba su yegua alazana, Centella. Era un animal noble, de crines sedosas y un brillo inteligente en sus ojos grandes y húmedos. Centella era el último vínculo de Ignacio, con un pasado que se le escapaba entre los dedos como agua de un arroyo seco. Ignacio cabalgaba de regreso a lo que había sido su hogar, el rancho La Esperanza, un nombre que ahora le sonaba a burla cruel. La imagen de lo ocurrido 3 días atrás en la hacienda, El Pilar, aún le quemaba las pupilas. Había sido la gran charreada anual, el evento donde todos los charros de la región demostraban su destreza. Don Rodrigo, el arrogante y rico hacendado, lo había desafiado a la cala de caballo, la prueba suprema. La apuesta era alta. Si Ignacio ganaba, don Rodrigo le perdonaba la deuda que mantenía hipotecado al rancho La Esperanza. Si perdía, no solo perdería el rancho, sino también a Centella, su compañera de tantos años. La memoria era un látigo. Él y Centella habían estado perfectos, una fusión de hombre y bestia, ejecutando los pasis con una elegancia y precisión que arrancó ovaciones del público. Pero en el momento culminante, cuando Centella se disponía a realizar el paso de la muerte, una pirueta extremadamente difícil, Ignacio sintió un tirón extraño en la rienda, un movimiento que no provino de él. Centella, desequilibrada, tropezó y cayó. No fue una caída grave, pero en el mundo de la charrería, una falla así era sinónimo de derrota humillante. La risa burlona de don Rodrigo aún resonaba en sus oídos. El gran halcón. Ya ni su caballo lo aguanta. Le arrancaron las espuelas, le mancharon con lodo su traje de charro frente a todos, y lo peor, le quitaron a Centella. Él había visto la mirada de su yegua, confundida y asustada, siendo llevada a la fuerza hacia los corrales de la hacienda. Esa noche, Ignacio Morales dejó de ser un charro. Se convirtió en un fantasma con botas. Ahora, caminaba hacia un rancho vacío, hacia una vida sin sentido. No tenía familia. Su esposa, Elena, había fallecido 10 años atrás por una fiebre que los médicos del pueblo no supieron curar. Su único hijo, Miguel, se había ido a la ciudad grande, a Estados Unidos, en busca de un futuro que el campo no le podía dar, y las llamadas se habían espaciado hasta convertirse en silencio. El rancho La Esperanza era todo lo que le quedaba, y ahora ni siquiera eso. Iba a recoger sus escasas pertenencias antes de que los hombres de don Rodrigo vinieran a formalizar el despojo. Mientras cabalgaba en un caballo prestado, una yegua vieja y tranquila, su corazón era un pedazo de piedra en el pecho. De repente, un sonido lejano, casi arrastrado por el viento, le hizo aguzar el oído. Era un relincho. No era el relincho cualquiera de un caballo en el monte. Era un sonido que él conocía tan bien como el latido de su propio corazón. Era agudo, lleno de una angustia que traspasaba la distancia. Era el relincho de Centella. Ignacio se detuvo en seco, el corazón galopándole en el pecho. Miró hacia el poniente, hacia las montañas donde se erguía, imponente y siniestra, la hacienda El Pilar. El sonido venía de allí, de los confines de la propiedad de don Rodrigo. ¿Cómo era posible? Don Rodrigo había jurado que sacrificaría a Centella por su incompetencia. ¿Por qué entonces estaba viva?
Y más importante, ¿por qué su relincho sonaba tan desesperado, como si estuviera tratando de decirle algo, de guiarlo hacia un secreto que yacía oculto tras los muros de adobe y las puertas de madera de la hacienda? Una chispa de algo que no era esperanza, sino más bien una feroz necesidad de respuestas, comenzó a arder en el pecho del excharro. El rancho La Esperanza se alzaba al final del camino, no como un santuario, sino como un esqueleto blanqueado por el sol. La casa, de adobe y teja, tenía las ventanas vacías, como cuencas ciegas que miraban con tristeza el patio de tierra apisonada. La puerta principal, de madera de mezquite, colgaba torcida de un solo gozne, crujiendo con cada ráfaga de viento como un lamento. El corral, donde Ignacio había domado potros y donde Centella pasaba las tardes, estaba semiderrumbado, con sus postes podridos inclinándose hacia la tierra como borrachos. El silencio era lo más abrumador. No se oía el balido de las ovejas, el gruñir de los cerdos, ni el cacareo de las gallinas. Solo el zumbido de las moscas y el susurro del viento jugando con el polvo. Ignacio desmontó de la yegua prestada y ató las riendas a un poste que milagrosamente aún se mantenía firme. Caminó hacia la casa, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo que se elevaban como fantasmas de un pasado mejor. Al cruzar el umbral, el olor a encierro, a recuerdos y a abandono le golpeó con fuerza. Todo estaba tal como lo había dejado, pero impregnado de una pesadez mortal. En la mesa de la cocina, de pino rústico, aún estaba la taza de barro donde Elena solía tomar su atole por las mañanas. Ignacio la tocó con la yema de los dedos, y un nudo de dolor se le formó en la garganta. Su viaje de regreso había estado marcado por el eco de aquel relincho desgarrador. Cada kilómetro recorrido había sido una tortura. ¿Estaba imaginando cosas? ¿El dolor y la humillación le estaban jugando una mala pasada? Pero no, estaba seguro. Era Centella. Y ese no era el relincho de un animal que simplemente extraña a su dueño. Había una urgencia en él, una advertencia. Mientras recorría las habitaciones vacías, recogiendo algunas fotos, una vieja guitarra y las herramientas de charrería que eran extensiones de sus propias manos, su mente no podía dejar de dar vueltas. Don Rodrigo no era un hombre sentimental. No guardaría a un caballo que, según él, le había dado la victoria por lástima. Guardaría algo que le fuera útil. O quizás, guardaría un secreto. Ignacio salió de la casa y se dirigió al pequeño establo, una construcción más pequeña y en mejor estado que la casa principal. Aquí era donde Centella dormía. Al entrar, el olor familiar a heno seco y cuero le envolvió como un abrazo doloroso. En un rincón, vio un objeto que no debería estar allí. Era un viejo baúl de cuero, cubierto de polvo y con las hebillas oxidadas. No era de él. Tampoco era de Elena. Se acercó y lo abrió. Dentro no había tesoros, solo un montón de papeles amarillentos, un diario con la cubierta de piel gastada, y un pequeño y frío objeto metálico que hizo que la sangre se le helara en las venas. Era una medalla. No una medalla de charrería, sino una medalla militar, de aquellas que se otorgaban hace décadas. Y tenía un nombre grabado: Capitán Álvaro Mendoza. ¿Quién era ese hombre? Y lo más crucial, ¿qué hacían sus pertenencias escondidas en el establo de Centella, en el rancho que siempre había sido de la familia Morales? Ignacio comenzó a hojear el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de una letra firme y angulosa. Hablaba de movimientos de tropas, de un oro de la revolución, que había sido escondido para no caer en manos equivocadas, de traiciones en la sombra. El capitán Mendoza describía cómo, tras una emboscada, había logrado ocultar un botín significativo en un lugar llamado la Cueva del Zorro Plateado, en los terrenos de lo que hoy era la Hacienda El Pilar. La última entrada del diario era escalofriante. Rodrigo Valdés no es de fiar. Sabe del oro. Hoy me confrontó. Temo por mi vida. Si algo me pasa, la verdad está con el más leal. Ignacio dejó el diario sobre una pila de heno. Su mente era un torbellino. Rodrigo Valdés era el abuelo del actual Don Rodrigo. Todo empezaba a encajar. La obsesión de la familia Valdés por estas tierras, por anexar La Esperanza a su hacienda. No era solo por orgullo o por expandir su territorio.
Era porque creían que el tesoro del capitán Mendoza estaba escondido aquí, en su rancho. Y quizás, solo quizás, Centella, con su instinto animal y su profunda conexión con la tierra, había sentido o olido algo que los hombres, cegados por la codicia, no podían ver. El relincho de advertencia no era solo por ella. Era por esto. Era por una verdad que había estado enterrada bajo el polvo y el silencio durante demasiado tiempo. De repente, un ruido fuera del establo lo sobresaltó. No era el viento. Era el crujido de una rama, bajo una bota pesada. Alguien más estaba en el rancho. Ignacio apagó la pequeña lámpara de aceite que iluminaba el establo, sumiendo el espacio en una penumbra apenas rota por la luz de la luna que se filtraba por las rendijas de las tablas de madera. Su mano, por puro instinto, buscó el mango pulido de su vieja reata, colgada de un clavo en la pared. No era un arma, pero en sus manos era tan letal como un machete. La respiración se le entrecortaba. Cada latido de su corazón era un tambor que resonaba en sus oídos. ¿Quién podía ser? ¿Un peón de don Rodrigo, adelantándose al desalojo? ¿O algo peor? Los papeles del capitán Mendoza pesaban en su bolsillo como una losa. El ruido se repitió, más cerca esta vez. Eran pasos cautelosos, que intentaban no hacer ruido, pero el suelo seco del patio delataba cada pisada. Ignacio se agachó detrás de un viejo pesebre de madera, observando a través de una grieta la silueta de la puerta del establo. La figura que se recortó contra el cielo estrellado era grande, ancha, con los hombros cuadrados de un hombre acostumbrado al trabajo duro. No era la figura esbelta y arrogante de don Rodrigo, ni la de ninguno de sus capataces bien vestidos. Este hombre vestía ropas simples, de campesino, y llevaba un sombrero de palma gastado. Por un momento, Ignacio dudó. Quizás era solo un vagabundo, o alguien buscando refugio para la noche. Pero entonces, el hombre encendió una linterna, y el haz de luz barrió el interior del establo, iluminando por un segundo el baúl abierto y vacío. El hombre maldijo en voz baja, una palabra gutural y frustrada. ¿Dónde está, viejo?, murmuró la voz, áspera como lija. Don Rodrigo, dijo que lo encontrarías aquí. Dijo que el capitán lo escondió aquí antes de desaparecer. Ignacio contuvo la respiración. Así que don Rodrigo sabía. Sabía del diario, o al menos sospechaba de su existencia. Y había enviado a este hombre a buscarlo. La mención a la desaparición del capitán confirmó sus peores temores. Álvaro Mendoza no se había ido. Lo habían matado. Y la familia Valdés estaba detrás de eso. La linterna se movió de nuevo, y esta vez iluminó directamente el rostro de Ignacio. No había tiempo para esconderse. Ahí estás, Morales, gritó el hombre, arrojándose hacia él. Ignacio, aunque mayor, aún tenía la fuerza y la agilidad de quien ha pasado la vida montando potros salvajes. Esquivó el embate y, con un movimiento fluido, desenrolló la reata. El lazo silbó en el aire oscuro, y se cerró alrededor de los tobillos del intruso, quien cayó pesadamente al suelo de tierra, soltando la linterna que rodó y se apagó. La lucha fue breve, feroz y silenciosa, solo interrumpida por jadeos y golpes sordos. Ignacio, con la desesperación de un hombre que ya no tiene nada que perder, logró someter al hombre, amordazándolo con un trapo y atándolo firmemente con la misma reata. Mientras revisaba sus bolsillos, encontró una navaja y una credencial. El hombre se llamaba Braulio, y era uno de los guardaespaldas más brutales de don Rodrigo. No era un simple peón. Era un sicario. Ignacio, con el corazón aún encogido, arrastró a Braulio hasta un rincón oscuro y lo aseguró a un poste. Tenía que irse. Ya no estaba seguro aquí. Recogió el diario, la medalla y unas cuantas pertenencias más, y salió del establo. La yegua prestada relinchó suavemente, nerviosa por la tensión en el aire. Pero justo cuando Ignacio se disponía a montar, un sonido lejano, transportado por la brisa nocturna, le heló la sangre. No era un relincho de angustia esta vez. Era un relincho corto, agudo, seguido de un sonido que nunca antes había escuchado en Centella. Un golpe seco, como de un látigo, y un quejido animal de dolor. Luego, un silencio aterrador. Don Rodrigo no solo tenía a Centella. La estaba castigando.
La estaba torturando. Quizás para sacarle información sobre un tesoro que un animal no podía entender, o quizás, con una maldad más profunda, para atraer a su dueño. Ignacio se subió a la yegua, pero no hacia la seguridad de la noche. No. Miró fijamente hacia la masa oscura de la sierra, hacia donde sabía que estaba la hacienda El Pilar. El miedo en su corazón fue reemplazado por una fría y determinada furia. Centella no era solo su caballo. Era la última pieza de su alma. Y acababa de enviarle el mensaje más claro posible. Estaba viva, estaba sufriendo, y lo necesitaba. Ignacio Morales, el excharro, el hombre roto, espoleó a la yegua y se adentró en la oscuridad del monte. No iba a huir. Iba a rescatar a su compañera. Iba a enfrentarse al hombre que lo había destruido. Y con el diario del capitán Mendoza como un arma cargada de verdad, iba a desenterrar un secreto que había permanecido oculto durante generaciones. La noche se tragó su figura, pero la chispa de venganza y justicia, en sus ojos brillaba más que todas las estrellas del cielo despejado. La noche en el monte era un mundo de sombras vivientes y sonidos amplificados. Ignacio guiaba a la yegua prestada con una mano firme, pero su mente y su corazón galopaban hacia Centella. Cada crujido de una rama, cada grito lejano de un coyote, le hacía estremecerse, imaginando que era el sonido de un látigo cayendo sobre el lomo alazano de su compañera. El diario del capitán Mendoza ardía en su bolsillo. La frase «el más leal» resonaba en su cabeza. ¿Se refería el capitán a un hombre? ¿A un perro? No. En el contexto de un militar de caballería, el más leal solo podía ser su caballo. Y si el caballo del capitán había sobrevivido, quizás su linaje, una idea descabellada comenzó a tomar forma en su mente. Centella no era una yegua cualquiera. La había adquirido años atrás en una subasta de caballos de descarte del ejército. Era inteligente, valiente, con una intuición para los terrenos y los peligros que siempre le había parecido sobrenatural. ¿Podría ser Centella descendiente de aquel caballo leal del capitán Mendoza? ¿Heredará de un secreto que le fue transmitido no por la sangre, sino por la memoria instintiva de su estirpe? Siguiendo su instinto y las vagas descripciones del diario, Ignacio se adentró en una cañada estrecha y poco transitada, alejada de los caminos principales que llevaban a la hacienda El Pilar. El diario mencionaba un arroyo seco, que serpentea como una víbora dormida, y un mezquite con la forma de un hombre rezando. Buscó durante lo que parecieron horas, con la única luz de la luna menguante. La desesperación comenzaba a ganarle terreno cuando, finalmente, encontró el mezquite. Era exactamente como el diario lo describía. Su tronco principal se dividía en dos grandes ramas que se elevaban hacia el cielo como brazos en súplica. Y justo detrás de él, semioculta por enredaderas y maleza, había una abertura en la roca. No era una cueva prominente, sino una grieta apenas lo suficientemente grande para que un hombre, o un caballo, pudiera pasar con dificultad. Esta tenía que ser la cueva del zorro plateado. Ató la yegua al mezquite, encendió una pequeña linterna que llevaba en su saddlebag y con el corazón latiéndole con fuerza, se adentró en la oscuridad. El aire dentro era frío y olía a tierra húmeda y piedra. La cueva era más profunda de lo que parecía desde el exterior. Avanzó unos 20 metros, agachándose para evitar los techos bajos, hasta que el pasaje se abrió en una cámara más amplia. Y allí, la luz de su linterna reveló algo que le quitó el aliento. No eran cofres llenos de oro reluciente. Eso era una fantasía. En cambio, había varios barriles de madera, podridos y agrietados. De uno de ellos, asomaba algo que brilló débilmente con su luz, una moneda de oro. La rodeaban otros objetos, viejos fusiles oxidados, una espada de caballería con la empuñadura enjollada, aunque las joyas habían sido arrancadas, y varios documentos en carpetas de cuero, tan frágiles que parecía que se desintegrarían al tocarlos. Este era el tesoro de la revolución. No una fortuna en metálico, sino un botín histórico, un pedazo de la historia de México escondido y olvidado. Ignacio recogió una de las monedas de oro. Tenía grabado el águila de la República. Su valor era incalculable, pero no por el oro en sí, sino por lo que representaba. Mientras examinaba los barriles, su pie golpeó algo metálico en el suelo.
Se agachó y recogió una placa de identificación militar, oxidada y sucia. La limpió con la manga de su camisa. En ella se leía claramente: Capitán Álvaro Mendoza. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esta no era una pertenencia perdida. Esto era una prueba. El capitán había estado aquí, había escondido el botín, y algo, o alguien, le había impedido salir con vida. La placa estaba aquí, en el suelo, como si se le hubiera caído en una lucha, o como si hubiera sido arrancada de su cuello. La revelación fue como un rayo. Don Rodrigo no solo quería el tesoro. Quería borrar cualquier rastro de la verdad. El asesinato del capitán Mendoza era un secreto familiar, una mancha de sangre que habían limpiado con mentiras y poder durante décadas. Y ahora, Ignacio, con esta placa y este diario, tenía en sus manos no solo la fortuna, sino la clave para exponer el crimen fundacional de la dinastía Valdés. De repente, un sonido proveniente de la entrada de la cueva lo sobresaltó. No era el viento. Era el relincho familiar, agonizante y cercano, de Centella. Y estaba acompañado por voces humanas, ásperas y triunfantes. «Mira, patrón. La yegua nos guió hasta él. Sabía que si la soltamos herida, buscaría a su dueño o su escondite». Don Rodrigo había usado a Centella como cebo. Y ella, fiel y leal hasta el final, había llevado a sus captores directamente hacia Ignacio. La luz de varias linternas inundó la cámara de la cueva, cegando a Ignacio por un momento. Cuando sus ojos se adaptaron, vio la figura de don Rodrigo Valdés en la entrada, impecablemente vestido con un traje de charro negro, una sonrisa cínica y cruel dibujada en su rostro. A su lado, dos de sus hombres más robustos sostenían a Centella. La yegua alazana estaba cubierta de sudor y sucio, y una fea herida sangrante le cruzaba el anca, testimonio del golpe que Ignacio había oído a la distancia. Sus ojos, sin embargo, no mostraban miedo, sino una profunda tristeza, y, al ver a Ignacio, un destello de alivio. Había sido una trampa. Don Rodrigo no quería solo el tesoro. Quería acabar con Ignacio de una vez por todas, eliminando al único hombre que podía conectarlo con el crimen de su abuelo. «Buenas noches, halcón», dijo don Rodrigo con una voz dulce como el veneno. «Veo que has estado hurgando en lugares que no te corresponden. Mi familia ha buscado esta cueva durante 50 años. Y al final, fue tu sentimiento por este animal el que nos llevó hasta aquí. Poético, ¿no crees?» Ignacio se puso firme, apretando la placa del capitán en su puño. «Esto no te pertenece, Valdés. Esto es historia. Y esta placa cuenta la historia de un asesinato». La sonrisa de don Rodrigo se desvaneció. «Esa placa es chatarra. Como tú. Como tu caballo. Has causado muchos problemas, Morales. Primero, deshonrándome en la charreada con tu farsa. Y ahora, robando propiedad de mi familia. Tu familia asesinó al capitán Mendoza», gritó Ignacio, su voz retumbando en las paredes de la cueva. «Tu abuelo lo traicionó por este botín. Y tú lo sabías. Por eso querías mi rancho. No por la tierra, sino porque creías que la entrada a la cueva estaba en mis tierras». Don Rodrigo hizo un gesto con la cabeza, y uno de sus hombres empujó a Centella hacia adelante, hacia el centro de la cámara. La yegua cojeaba visiblemente, pero mantuvo la cabeza en alto, mirando a Ignacio con una intensidad que le partía el alma. «La justicia es un concepto flexible, Ignacio», dijo don Rodrigo, desenfundando una pistola con empuñadura de nácar. «Aquí, en el monte, la justicia la define el hombre con el arma. Tú tienes algo que yo quiero, ese diario y esa placa. Y yo tengo algo que tú quieres, a tu yegua. Hagamos un trato. Entrégame todo, y te dejaré ir con tu animal. Te das por vencido, y te marchas de estas tierras para siempre». Ignacio sabía que era mentira. Don Rodrigo no podía permitir que se fuera. Sabía demasiado. «Miró a Centella». Ella lo miraba fijamente, y en sus grandes ojos oscuros, él no vio una súplica por la libertad, sino una extraña y serena aceptación. Era como si ella supiera el precio que había que pagar. De repente, Centella relinchó, no un relincho de dolor, sino uno corto y firme. Luego,
Con una fuerza que sorprendió a los hombres que la sostenían, se encabritó, liberando una de sus patas delanteras y pateando el aire. No era un ataque, era una distracción. En ese instante, Ignacio entendió. Centella no estaba sacrificando su libertad por la suya. Estaba sacrificándose a sí misma para darle a él una oportunidad. La lealtad de ese animal era más grande que la de cualquier hombre en la cueva. El trato no me interesa, Valdés, dijo Ignacio, con una calma que no sentía. Pero te daré una opción. Toma el tesoro. Es tuyo. Pero el diario y la placa se irán conmigo. Y con ellos, la verdad. Mientras hablaba, retrocedió lentamente hacia la parte más oscura de la cámara, donde sabía que había una grieta lateral, una salida alternativa que había vislumbrado cuando entró. Don Rodrigo rió. Eres un tonto, Morales. No sales de aquí vivo. Levantó la pistola. En ese preciso momento, Centella, con un último y sobrehumano esfuerzo, se soltó completamente y cargó contra don Rodrigo. No para atacarlo, sino para interponerse entre la pistola y Ignacio. El estruendo del disparo llenó la cueva, un sonido ensordecedor que pareció detener el tiempo. Ignacio vio cómo Centella se desplomaba en el suelo de tierra, un hilo de sangre oscura manando de su cuello. Un grito desgarrado se escapó de sus labios. Centella. Pero no había tiempo para el dolor. El sacrificio de su compañera le había dado los segundos que necesitaba. Giró sobre sus talones y se lanzó hacia la grieta lateral, desapareciendo en la oscuridad absoluta justo, cuando las balas de los otros hombres comenzaban a impactar contra la roca donde había estado parado. Corrió ciegamente, con la imagen de Centella cayendo grabada a fuego en su mente, con el sonido del disparo resonando en su alma. Había perdido todo. Su honor, su rancho, y ahora, a la única compañera que le quedaba. Pero en sus bolsillos llevaba las pruebas que podían derrumbar a un imperio de mentiras. La venganza ya no era un deseo. Era un deber. Un juramento hecho sobre la sangre de la más leal. Ignacio emergió de la cueva por la salida lateral, que desembocaba en un barranco escarpado cubierto de arbustos espinosos. Las ramas le desgarraron la ropa y la piel, pero no sintió el dolor. Solo sentía un vacío helado en el pecho, un espacio que antes ocupaba el calor y la presencia de Centella. El sonido del disparo aún retumbaba en sus oídos, una campana fúnebre que marcaba el final de una era de su vida. Se arrastró hasta un grupo de rocas grandes y se escondió, jadeando, escuchando las furiosas voces de don Rodrigo y sus hombres resonando desde el interior de la cueva. Estaban discutiendo, maldiciendo su escape. Pronto comenzarían a buscarlo. Tenía que moverse. Con lágrimas de rabia y dolor secándose en sus mejillas curtidas, Ignacio se obligó a ponerse en pie. Ya no era un excharro. Era un fugitivo. Era un testigo. Y era el portador de una verdad letal. Mientras se alejaba del barranco, adentrándose en la parte más espesa y desconocida del monte, la imagen de Centella cayendo se repetía una y otra vez en su mente. No había sido una muerte rápida y limpia. Había sido un sacrificio consciente. Ella había calculado el movimiento, había tomado la decisión de interponerse. Esa lealtad, esa nobleza, era el verdadero tesoro. No el oro olvidado en una cueva, sino el amor incondicional de una criatura que había dado su vida por él. Su plan inicial de confrontar a don Rodrigo directamente había muerto con Centella. Ahora necesitaba una estrategia diferente. No podía confiar en las autoridades locales. El alcance de don Rodrigo llegaba hasta el presidente municipal. Necesitaba llegar a alguien con más poder, o necesitaba hacer pública la verdad de una manera que Valdés no pudiera controlar. Mientras caminaba, evitando los senderos, su mente trabajaba. El diario del capitán Mendoza no solo hablaba del oro. Hablaba de la traición. Detallaba los nombres de otros oficiales que desconfiaban de Rodrigo Valdés, el abuelo. Quizás alguno de esos hombres, o sus familias, aún vivían. O quizás en la ciudad, había un historiador, un periodista, alguien que pudiera darle credibilidad a su historia. Pero para llegar a la ciudad, necesitaba ayuda. Y ya no tenía a nadie. Excepto una persona. Su hijo, Miguel. La relación con su hijo estaba fracturada,
rota por la distancia y el silencio. Miguel había querido un futuro moderno, lejos de las tradiciones anticuadas del charro. Se habían separado con palabras duras. Pero la sangre era sangre. Y en este momento de absoluta desesperación, era el único hilo del que podía tirar. Después de horas de caminata, llegó a un pequeño pueblo a las faldas de la sierra, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Era un conjunto de casas de adobe dispersas, alrededor de una placita polvorienta con una iglesia blanca. Lo primero que hizo fue dirigirse a la única tiendita del pueblo, una pequeña construcción con un letrero que decía Abarrotes Doña Chuyita. Con las pocas monedas que llevaba, compró un poco de pan y una botella de agua. La anciana dueña, Doña Chuyita, una mujer de rostro arrugado como un mapa de sabiduría, lo miró con curiosidad. «No es de por aquí, ¿verdad, joven?», le preguntó, usando el término joven a pesar de sus más de 50 años. Ignacio negó con la cabeza. «De paso nada más, señora». Pero Doña Chuyita siguió mirándolo. Sus ojos se posaron en las marcas de las ramas en sus brazos y la profunda tristeza en su mirada. «Por aquí anduvieron unos hombres hace poco, preguntando por un charro. Dijeron que había robado algo. Eran hombres de don Rodrigo Valdés». Ignacio sintió un escalofrío. La red se estaba cerrando. Asintió, agradeció y se dispuso a irse. Pero antes de salir, Doña Chuyita le dijo suavemente: «El pozo de la plaza. A veces, cuando uno no tiene nada, lo único que le queda es la verdad. Y la verdad, como el agua, siempre busca salir». La frase le resonó profundamente. Se dirigió a la plaza, y en un rincón apartado, encontró una cabina telefónica pública, oxidada y milagrosamente funcional. Con manos temblorosas, marcó el número de su hijo en Estados Unidos, un número que no había marcado en años. La línea sonó varias veces. Con cada tono, su esperanza se desvanecía. Finalmente, alguien contestó. «Bueno». Era la voz de Miguel, más profunda, más adulta, pero inconfundible. «Miguel, soy yo», dijo Ignacio, su voz quebrada por la emoción. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Ignacio respiró hondo. «No, hijo. No estoy bien. Necesito tu ayuda». Es sobre Centella. Y sobre una verdad que duele más que un latigazo. La conversación con su hijo había sido corta y tensa. Miguel, al otro lado del mundo, había escuchado la historia truncada de su padre. La humillación, el descubrimiento del diario, la cueva, el sacrificio de Centella. Al principio, hubo escepticismo. «¿Un tesoro de la revolución, papá? ¿De verdad?» Pero cuando Ignacio describió la placa del capitán Mendoza y leyó un fragmento del diario, el tono de Miguel cambió. Había estudiado historia en la universidad antes de dedicarse a la ingeniería. Reconoció la veracidad de los detalles. «Voy a tomar el primer avión que pueda», fue lo último que dijo antes de colgar. «No hagas nada hasta que yo llegue, papá». Nada. Pero Ignacio sabía que no podía esperar. Don Rodrigo y sus hombres estaban demasiado cerca. Doña Chuyita, con una bondad instintiva hacia los necesitados, le ofreció refugio en un cuartito trasero de su tienda. Esa noche, Ignacio no podía dormir. El dolor por Centella era una herida abierta. Salió sigilosamente y se dirigió a la única cantina del pueblo, el Rincón del Desdichado. Era un lugar pequeño, iluminado por una sola bombilla amarillenta, con paredes de adobe decoradas con viejos carteles de corridos y una vitrina con botellas polvorientas. Solo había un par de viejos bebiendo su tequila en silencio. Ignacio se sentó en un rincón oscuro, pidió un mezcal, y dejó que el líquido ardiente le bajara por la garganta, buscando aplacar un frío que venía desde adentro. Mientras estaba allí, sumido en su dolor, uno de los viejos, un hombre de piel como cuero curtido y un sombrero tan gastado como él, se acercó cojeando a su mesa. «Usted es el charro del que hablan, ¿verdad?», dijo con una voz ronca por el alcohol y los años. Ignacio lo miró con desconfianza, pero asintió lentamente. El viejo se sentó sin pedir permiso. «Mi nombre es Eulalio. Yo trabajé para el abuelo de don Rodrigo, para el primer Rodrigo Valdés,
Hace muchísimos años. Ignacio se irguió, sus sentidos en alerta. Eulalio bajó la voz hasta casi un susurro. Era un hombre ambicioso. Muy ambicioso. Yo era un muchacho entonces, un establero. Recuerdo al Capitán Mendoza. Era un hombre bueno, honorable. Vino aquí herido, después de una escaramuza. Traía un cargamento que escondió en la sierra. El viejo Valdés lo acogió, pero yo vi la codicia en sus ojos. Una noche, oí una discusión. Gritos. Luego, un disparo. Ignacio contuvo la respiración. ¿Usted lo vio?, preguntó, su voz apenas un hilo de sonido. Eulalio negó con la cabeza, sus ojos vidriosos mirando hacia un pasado lejano. No lo vi. Pero al día siguiente, el capitán había desaparecido. Y el caballo del capitán, un magnífico semental alazán, también. Don Rodrigo dijo que se había ido de madrugada. Pero yo encontré esto enterrado en el establo, donde solía dormir el semental. El viejo metió la mano en el bolsillo de su vieja chaqueta, y sacó un objeto pequeño y metálico. Era una hebilla de plata, elaboradamente labrada con el diseño de un zorro. Era idéntica a la descripción que el capitán hacía de su propia hebilla en el diario. Me lo guardé todos estos años, murmuró Eulalio. Por miedo. El miedo es un compañero fiel, pero cobarde. Cuando oí que don Rodrigo andaba buscando a un charro, supe que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Como el zorro de la cueva. Ignacio tomó la hebilla. Era la prueba física, tangible, que conectaba al viejo Rodrigo Valdés con el capitán. Junto con el diario y la placa, formaban un caso irrefutable. Pero Eulalio no había terminado. Hay una cosa más, dijo, bajando aún más la voz. El semental del capitán. No lo mataron. Lo vendieron a un comerciante de caballos del ejército. Era un animal demasiado valioso para sacrificarlo. Dicen que su linaje era especial, que venía de una línea de caballos españoles puros, conocidos por su inteligencia y memoria, casi humana. Las palabras de Eulalio resonaron como un trueno en la mente de Ignacio. El semental alazán. Centella era una yegua alazana. Y él la había comprado en una subasta de caballos de descarte del ejército. No era una coincidencia. Era el destino. Centella no solo era leal por instinto. Llevaba en su sangre la memoria de la traición sufrida por su antepasado. Por eso había sido tan obsesionada con guiarlo hacia la verdad. No era solo un caballo. Era la última testigo viviente de un crimen antiguo, la encarnación de una deuda de honor que había permanecido pendiente por generaciones. En ese momento, la puerta de la cantina se abrió de golpe. Dos hombres grandes, con sombreros y miradas duras, entraron y escudriñaron el lugar. Eran los mismos que habían estado con don Rodrigo en la cueva. Sus ojos se posaron en Ignacio. Eulalio, con una rapidez sorprendente para su edad, se deslizó de la mesa y desapareció en la penumbra del fondo de la cantina. Ignacio se quedó solo, con la hebilla del zorro apretada en su mano, mirando fijamente a los hombres que se acercaban. No había salida. La cantina solo tenía una puerta. Y ellos la estaban bloqueando. Los dos matones de don Rodrigo se acercaron a la mesa de Ignacio con pasos pesados, sus sombras alargadas proyectadas por la débil bombilla. El aire en la cantina se espesó, cargado de la promesa de violencia. Los otros parroquianos, percibiendo el peligro, terminaron sus bebidas rápidamente y salieron sin hacer ruido. El dueño del bar, un hombre delgado tras la barra, miró con preocupación pero no intervino. Todos en el pueblo sabían que meterse con los hombres de don Rodrigo era una sentencia de muerte. Don Rodrigo quiere verte, Morales, dijo el más grande de los dos, mostrando una sonrisa que carecía de cualquier rastro de humor. Parece que tienes algo que le pertenece. Ignacio no se movió. Su mano derecha, debajo de la mesa, se cerró con fuerza alrededor de la hebilla del zorro. La punta afilada de la hebilla le mordió la palma, un dolor pequeño y agudo que lo mantuvo anclado a la realidad. Ya no sentía miedo. Sentía una rabia fría, cristalizada. Lo único que tengo es la verdad, respondió Ignacio, su voz sorprendentemente serena. Y es algo que don Rodrigo no puede poseer,
por más hombres que envíe. El segundo hombre, más impaciente, dio un paso al frente y agarró a Ignacio por la camisa. Deja de hablar tonterías y vente con nosotros. En ese instante, justo cuando Ignacio se preparaba para lo inevitable, un sonido fuera de la cantina captó la atención de todos. Era el motor de un vehículo que se acercaba a gran velocidad, seguido del chirrido de neumáticos frenando bruscamente frente a la cantina. Los ojos de los matones se desviaron hacia la puerta por una fracción de segundo. Fue el tiempo que Ignacio necesitó. Con la fuerza explosiva de un hombre acorralado, se levantó de un salto, empujando la mesa contra sus agresores. La botella de mezcal se estrelló contra el suelo. El hombre que lo sujetaba se soltó por la sorpresa. Ignacio aprovechó para lanzar un puñetazo directo a la mandíbula del otro, un golpe seco y preciso que recordaba sus años de domar potros bravíos. El hombre cayó hacia atrás, tropezando con una silla. El caos estalló en la pequeña cantina. Mientras forcejeaba con el primer hombre, la puerta se abrió de nuevo. Una figura alta y joven, con jeans y una chaqueta, se recortó en el marco. ¡Papá! Era Miguel. Ignacio no podía creerlo. ¿Cómo había llegado tan rápido? Detrás de Miguel, entró otro hombre, mayor, vestido con un traje sencillo, pero que irradiaba una autoridad silenciosa. Era el licenciado Ramírez, un abogado de la ciudad de Querétaro, amigo de la Universidad de Miguel. ¡Alto! ¡Policía Federal!, gritó el licenciado Ramírez, mostrando una credencial. No era un policía, pero el anuncio surtió efecto. La confusión fue suficiente para que Miguel se abalanzara y ayudara a su padre a someter al primer matón. El segundo, que se estaba levantando, al oír Policía Federal, dudó. Esa duda fue su perdición. El dueño de la cantina, armado con una vieja escopeta de 2 cañones que guardaba bajo la barra, apuntó hacia ellos. «¡Ya basta! ¡Salgan de mi establecimiento!». Minutos después, los 2 hombres, amedrentados por la supuesta presencia federal y la escopeta, huyeron hacia su camioneta y se fueron a toda velocidad. Ignacio, jadeante, se apoyó en la pared, mirando a su hijo. Los años de distancia se disolvieron en ese instante de peligro compartido. Se abrazaron, un abrazo fuerte, cargado de todas las palabras no dichas y el perdón tácito. «Llegué tan pronto como pude», dijo Miguel, su voz entrecortada. «El licenciado Ramírez me acompañó. Cuando me contaste lo del diario y la placa, supe que esto era más grande de lo que imaginaba». Ignacio asintió, sin poder hablar. Le mostró a su hijo la hebilla del zorro, y le contó lo que Eulalio había revelado. Miguel escuchó, asombrado. «Es increíble, papá. Esto cambia todo. No es solo tu palabra contra la de don Rodrigo. Tenemos una cadena de pruebas, el diario, la placa, la hebilla y el testimonio de Eulalio. Y lo del linaje de Centella, es la pieza que le da un sentido poético a todo». El licenciado Ramírez examinó las pruebas. Don Rodrigo es un hombre poderoso, pero no es intocable. Con esto, podemos llevarlo a la Corte Federal por apropiación de patrimonio histórico, y con una investigación, vincularlo al asesinato del capitán Mendoza. Pero necesitamos movernos rápido. Él sabe que estás aquí. Ignacio miró a su hijo, luego al abogado, y finalmente, la hebilla del zorro en su mano. Centella había cumplido con su destino, el destino escrito en su sangre desde hacía generaciones. Ahora era su turno. Era el turno de los Morales. «No vamos a huir», declaró Ignacio, su voz recuperando una firmeza que no sentía desde hacía años. «Vamos a enfrentarlo. Pero no con sus mismas armas. Vamos a enfrentarlo con la verdad. Toda la verdad». La mañana se alzó sobre el pueblo con una luz pálida y fría. Ignacio, Miguel y el licenciado Ramírez habían pasado la noche planeando en la trastienda de doña Chuyita. Tenían un plan arriesgado, casi temerario, pero era la única manera de forzar a don Rodrigo a salir a la luz pública y evitar que las pruebas desaparecieran en el laberinto de su poder. Ignacio llamó directamente a la hacienda El Pilar. Sorprendentemente, don Rodrigo mismo contestó. «Morales. Pensé que estarías muerto o a cientos de kilómetros de aquí», dijo con su voz burlona. «He estado pensando, Rodrigo», dijo Ignacio,
usando su nombre de pila, un acto de deliberada falta de respeto. Todo esto empezó en un corral, con una competencia de charros. Terminemos esto en un corral. Hombre a hombre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás proponiendo un duelo? Eso es cosa del pasado. No un duelo. Una demostración. La cala de caballo, que nunca terminamos. Tú y yo. En el corral principal de tu hacienda. Hoy, al mediodía. Si gano, admites públicamente la verdad sobre el capitán Mendoza, y me devuelves el cuerpo de mi yegua para darle un entierro digno. Si ganas, te entrego el diario, la placa y la hebilla. Y me voy de estas tierras para siempre. Era una apuesta desesperada. Ignacio no tenía caballo. No tenía su traje de charro. Pero tenía su honor, y la memoria de Centella cabalgando en su corazón. Don Rodrigo, un hombre vanidoso hasta la médula, no pudo resistir la oportunidad de humillarlo una vez más, esta vez frente a su propia gente, en su propio terreno. De acuerdo, halcón, aceptó, un tono de diversión en su voz. Será un placer pisotear tu orgullo por última vez. A mediodía. No llegues tarde. La noticia se esparció como un reguero de pólvora por los ranchos y pueblos cercanos. El excharro halcón desafiando a don Rodrigo Valdés en su propia hacienda. Era el evento del siglo. Al mediodía, el enorme corral de la hacienda El Pilar estaba rodeado por cientos de personas. Campesinos, charros, familias enteras que habían venido a ver el espectáculo. Don Rodrigo estaba en el centro, montado en su semental negro, un animal imponente y carísimo. Llevaba un traje de charro de gala, bordado en hilo de oro. Ignacio llegó a pie, con sus ropas sencillas y polvorientas. Caminó hasta el centro del corral, bajo las miradas de asombro y lástima de la multitud. ¿Y tu caballo, Morales?, preguntó don Rodrigo en voz alta, para que todos lo oyeran. Pensé que un charro sin su caballo es como un pájaro sin alas. Ignacio lo miró fijamente. Mi caballo está aquí, Valdés. Cabalga en mi espíritu. Y es más que suficiente para ti. La prueba comenzó. Don Rodrigo, con su semental, ejecutó una serie de pasis complejos, de alta escuela. El caballo era una máquina perfecta, obediente y poderosa. La multitud aplaudió. Era una demostración de riqueza y poder, no de verdadera charrería. Luego, le tocó el turno a Ignacio. Sin caballo, caminó hacia el centro del corral. La multitud enmudeció, confundida. ¿Qué iba a hacer? Ignacio cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Y entonces, comenzó a moverse. No eran los pasis elaborados de don Rodrigo. Eran los movimientos esenciales, puros, de la doma. Los movimientos que un charro hace para fundirse con su caballo, para entenderlo, para ganarse su confianza. Giró, se agachó, se levantó con una gracia sorprendente. Sus brazos se movían como si sostuvieran riendas invisibles, sus pies pisaban el suelo con la cadencia de un trote. No estaba ejecutando una rutina. Estaba contando una historia. La historia de un hombre y su caballo. La historia de la lealtad, del sacrificio, del amor que trasciende la muerte. La multitud observaba, hechizada. No había sonido, excepto el viento y la respiración contenida de cientos de personas. Era la cala de caballo, más pura, reducida a su esencia espiritual. Don Rodrigo observaba, primero con desdén, luego con incomodidad, y finalmente con ira. Sabía que estaba perdiendo. Ignacio no estaba compitiendo con él, lo estaba trascendiendo. Al final, Ignacio se detuvo, sudando, con los ojos brillantes. Un silencio absoluto llenó el corral. Y entonces, desde lo más profundo de la multitud, una voz anciana, la de doña Chullita, gritó: ¡Viva el halcón! ¡Viva la verdadera charrería! Un rugido estalló. La gente vitoreaba, lloraba. Don Rodrigo, furioso, pálido de rabia, desenvainó su pistola. Esto es una farsa. Pero antes de que pudiera apuntar, Miguel y el licenciado Ramírez, junto con 2 agentes de la Policía Federal Ministerial que habían llegado sigilosamente, se abalanzaron sobre él y lo desarmaron. Rodrigo Valdés, dijo el agente principal,
Queda usted detenido por sospechas de apropiación de patrimonio histórico nacional y por su presunta vinculación en la desaparición del capitán Álvaro Mendoza. La justicia, lenta pero segura, había llegado. Ignacio, en el centro del corral, no miró a su captor. Miró al cielo. Y por un instante, le pareció oír un relincho lejano, no de dolor, sino de paz. Era el relincho de Centella, liberada al fin. Un año después, el rancho La Esperanza ya no era un esqueleto blanqueado por el sol. Los muros de adobe habían sido reparados, la techumbre reforzada con tejas nuevas. El corral, ahora sólido y amplio, albergaba a una pequeña manada de caballos de trabajo, comprados con el dinero de la recompensa que el gobierno otorgó a Ignacio por la recuperación del patrimonio histórico. El tesoro de la cueva había sido catalogado y trasladado a un museo nacional, donde pertenecía. Don Rodrigo Valdés estaba en prisión preventiva, enfrentando múltiples cargos. Su imperio se había desmoronado como un castillo de naipes, y la verdad sobre su familia era conocida por todos. La justicia no había sido solo legal, había sido poética. Ignacio Morales no era el ex Charo anymore. Era don Ignacio otra vez, el halcón, cuyo honor había sido restaurado. Pero la mayor transformación no estaba en el rancho, sino en su corazón. Una tarde, sentado en un banco de madera bajo el viejo mezquite del patio, Ignacio tallaba con un cuchillo un trozo de madera de mezquite. Poco a poco, la forma de un caballo, esbelto y noble, con las crines al viento, iba tomando forma. Era su homenaje a Centella. Miguel se sentó a su lado. Había decidido quedarse. La experiencia lo había cambiado. Había visto que el futuro no solo estaba en las ciudades y la tecnología, sino también en la tierra, en la historia y en el honor. Juntos, padre e hijo, estaban reconstruyendo no solo un rancho, sino un legado. ¿Sabes, hijo?, dijo Ignacio, sin dejar de tallar, durante años, pensé que mi vida había terminado con la humillación en la charreada. Pero ahora veo que ese fue solo el comienzo. Centella no me guió hacia un tesoro de oro. Me guió hacia mí mismo. Me guió hacia ti. Miguel asintió, poniendo una mano en el hombro de su padre. Ella era especial, papá. Como ese semental del capitán. Su linaje era de lealtad. De repente, el sonido de un motor interrumpió la paz de la tarde. Era una camioneta pickup. De ella bajó un hombre, era Braulio, el antiguo guardaespaldas de don Rodrigo. Ignacio y Miguel se pusieron en guardia, pero Braulio no mostraba hostilidad. Su rostro estaba serio, incluso avergonzado. Don Ignacio, dijo, quitándose el sombrero. Vengo a pedir disculpas. Y a traerle algo. Abrió la caja de la camioneta. Dentro, había una yegua joven, de un color alazán brillante, casi idéntica a Centella. Es su hija, explicó Braulio, mirando al suelo. Don Rodrigo criaba a Centella en secreto. La vendía como yegua de semental para ganar dinero. Esta es su última cría, nacida después de lo que pasó. Me arrepiento de lo que hice. Trabajar para don Rodrigo me cegó. Quiero empezar de nuevo. Ignacio miró a la yegua joven. Tenía los mismos ojos grandes e inteligentes, la misma nobleza en el porte. No era Centella, nada podría reemplazarla. Pero era una semilla de perdón, de redención y de un nuevo comienzo. Aceptó la yegua, no como un pago, sino como un símbolo de que incluso las historias más oscuras pueden tener un final de luz. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la Sierra Gorda, pintando el cielo de naranja y púrpura, Ignacio salió al corral. La nueva yegua, a la que llamaría Estrella, se acercó a él confiadamente. Él le acarició el cuello, sintiendo la vida palpitante bajo su mano. Miró hacia las montañas, hacia el lugar donde todo había comenzado y terminado. Ya no sentía el aguijón de la injusticia, ni el dolor desgarrador de la pérdida. Sentía una paz profunda. La tierra había sido curada. La verdad había vencido a la mentira. Y el espíritu de Centella, la yegua más leal, vivía no solo en su memoria, sino en el viento que acariciaba los pastos, en el relincho de su hija en el corral, y en el lazo inquebrantable que había forjado entre un padre y un hijo. El rancho La Esperanza
Al fin, cumplía con su nombre. Era un lugar de esperanza renovada. Y don Ignacio Morales, el excharro, sabía que su historia, la de la lealtad más allá de la muerte, sería contada alrededor de los fogones durante generaciones, como un recordatorio de que el honor y el amor son los verdaderos tesoros que ningún hombre puede robar.